Hola a todos, espero se encuentren bien. Yo soy Enzo Vázquez Jiménez del Hospital Juárez de México, en la Ciudad de México, y a continuación platicaremos acerca de la implementación de los cuatro pilares para evitar la progresión de la enfermedad renal crónica. Estos son mis conflictos de interés. Y bueno, ¿cuáles son los caminos de la enfermedad renal crónica? Independientemente de la causa de la enfermedad renal crónica, pues ya sabemos que actualmente estamos ante una pandemia mundial en donde desafortunadamente gran parte de los pacientes que tienen algún tipo de enfermedad renal van a progresar a una enfermedad renal crónica avanzada, en donde el desenlace va a ser algún tipo de terapia de reemplazo renal, ya sea diálisis o hemodiálisis, diálisis peritoneal o hemodiálisis, y en una pequeña cantidad de casos, trasplante renal. Sin embargo, nosotros sabemos que podemos realizar intervenciones para disminuir los factores de riesgo, disminuir aquellos riesgos que puedan ser modificables, pero también el disminuir la progresión y evitar complicaciones asociadas a la disminución de la función renal. Es por eso que ya sabemos que existe ciertos factores de riesgo como la albuminuria, y esta está relacionada con la tasa de filtrado glomerular. De hecho, nosotros, como ustedes han revisado en los temas previos, pues clasificamos a la enfermedad renal crónica de acuerdo a la causa, a la tasa de filtrado glomerular y obviamente a la albuminuria. Dependiendo de estas, nosotros vamos a tener diferentes tipos de escenarios clínicos en donde podríamos estar ante un escenario de bajo riesgo, ¿no? O un escenario de muy alto riesgo. Entonces, es importante para nosotros tomar en cuenta que todas estas son áreas de oportunidad, incluso aunque nos encontremos en el punto de bajo riesgo. Y esto lo discutiremos a continuación en la revisión que haremos. Ahora, la albuminuria es un punto sumamente importante, y gran parte de esta albuminuria eh, que se ha estudiado, se ha mencionado que tiene múltiples factores para que se presente o para que incremente, desde la resistencia a la insulina, algo que tiene que ver también con algunos factores proinflamatorios, y de igual manera, efectos sobre la vasodilatación de la arteriola aferente. De igual manera, existe efectos sobre la arteriola eferente produciendo mediante sustancias como angiotensina, endotelina, tromboxano A2, una vasoconstricción. El, el proceso también se puede asociar a hiperglucemia, producción de algunos derivados o factores o reactivos de productos de glicosilación avanzada, obviamente reactivos de estrés oxidativo, un aumento o un incremento en el flujo turbulento, en parte dado por una reducción en el óxido nítrico, y también un impacto sobre el glucocálix de manera negativa. Esto va a generar un aumento en la regulación de factores angiogénicos, también incremento de factores que tienen que ver con la producción de fibrosis, y obviamente daño directo sobre algunas células como los podocitos. Esto es parte de algunas causas de la albuminuria, y esto es sumamente importante porque la batería de nuestro pues, tratamiento va a ir dirigida hacia la disminución de la albuminuria. Y es por eso que medicamentos ya de abolengo como el YECA, como los YECA y los ARA2, pues a lo largo de los años han mostrado un efecto benéfico para disminuir la albuminuria mediante diversos procesos. Primero, al disminuir la presión intraglomerular mediante una vasodilatación de la arteriola eferente, y también esto va a tener un impacto en la reducción de la proteinuria, ya que al haber una menor presión va a haber una menor filtración de proteínas.
Claramente, al disminuir la proteinuria, nosotros vamos a favorecer una menor progresión de la enfermedad renal eh, y también se va a observar un retraso en la progresión de la enfermedad renal crónica. Esto, a su vez, como ya sabemos, puede tener un efecto benéfico sobre el, eh, el aparato cardiovascular al disminuir la poscarga, disminuir la hipertrofia del ventrículo izquierdo y una disminución en los riesgos, en el riesgo de eventos cardiovasculares. Y esto quedó de manifiesto principalmente en dos estudios que les mencionaré, en donde en el 2001 se publicó este estudio que incluía 1.513 pacientes, en donde compararon los sartán en grupo de los sartán versus placebo en pacientes que tenían diabetes tipo 2 y enfermedad renal diabética. Sobre todo tenían una proteinuria mayor de 900 miligramos en un día y creatininas entre 1.3 3 a 3 miligramos por decilitro. Ellos observaron que existía una disminución en primero, disminución en el 16% de riesgo enfermedad renal crónica, ¿no? Ya con requerimiento de diálisis y una disminución del 35% de proteinuria, pero también observaron que había una disminución en la hospitalización, sobre todo por algunos eventos cardiovasculares como insuficiencia cardíaca. Esto también mostró que disminuía hasta en el 25% la duplicación de la creatinina en los pacientes, mostrando tanto beneficios renales como también una disminución de la progresión de diálisis. En ese mismo año, en el 2001, en este estudio compararon el efecto de irbesartán, otro ARA2 contra amlodipino y placebo. Esto aproximadamente en poco más de 1.700 pacientes con los mismos criterios de inclusión, pacientes que tenían proteinuria mayor de 900 miligramos por día, pacientes que tenían creatina entre 1.3 a 3 en un periodo de tiempo menor de 2.6 años y ellos observaron una reducción significativa en la duplicación de la creatinina sérica. Esta reducción significativa era cercana al 25%, era aproximadamente 20-23%, y de igual manera una duplicación en una disminución en la proteinuria, y obviamente esto de manera importante no se relacionaba con los niveles de la presión arterial. Este estudio pues básicamente vino a confirmar el efecto nefroprotector de los ARA2 y pues generó la evidencia suficiente para que en nosotros pudiéramos prescribir en ese momento los ARA2, previamente los YECAS, con un estudio de captopril como nefroprotectores. Sin embargo, es muy importante tomar en cuenta que a estas alturas, a pesar del uso de estos medicamentos, la progresión de la enfermedad renal todavía puede suceder. Es por eso que se hizo pues necesaria la investigación y el desarrollo de nuevas herramientas para continuar disminuyendo tanto la albuminuria como la progresión de la enfermedad renal. En este momento es que surgen los inhibidores de los canales de SGLT2, en donde, como también ustedes ya han revisado, nosotros hemos observado que aumentan el sodio que llega a la mácula densa y esto tiene un efecto directo sobre la retroalimentación túbulo-glomerular. Ocasiona una vasoconstricción de la arteriola aferente y una reducción de la hiperfiltración glomerular, disminuyendo el impacto o el flujo turbulento que puede llegar al glomérulo, disminuyendo la hiperfiltración y reduciendo la proteinuria. Además, ya conocemos que tienen un efecto antiinflamatorio y un efecto en que disminuye el estrés oxidativo renal. Y a partir de estas premisas es donde nosotros hemos descubierto a lo largo de los últimos años algunos
de los efectos nefroprotectores de este tipo de medicamentos que pues muestran unos efectos benéficos de clase. Tienen un efecto sobre una mejor perfusión renal, también tienen un efecto benéfico a nivel cardíaco, disminuyen la presión intraglomerular, pueden tener una eliminación sobre todo de un porcentaje de agua libre, claramente la disminución de la albuminuria, el efecto antiestrés oxidativo, el efecto antiinflamatorio y obviamente pues eh, el nicho inicial que tiene un efecto en el control de la glucosa. Entonces, parte de este pool de beneficios, pues son los que a la larga nos han mostrado evidencia de su utilidad en nuestro grupo de pacientes. De los estudios pues, principales, les voy a comentar un par. El primero es este, que es el DAPA-CKD, publicado en el año 2020, en donde poco más de 4.300 pacientes fueron que tenían enfermedad renal crónica. Y algo muy importante aquí es que habían pacientes tanto que tenían diabetes como pacientes que no tenían diabetes. Y estos se encontraban entre una tasa filtrada entre 25 a 75 mililitros por minuto, con una albuminuria que iba desde 200 a 5.000 miligramos de albúmina. Los pacientes deberían de tener un tratamiento estable con un YECA o un ARA2 por más de 4 semanas, y es importante hacer la precisión que el 68% tenían diabetes tipo 2, el resto tenía enfermedad renal de causa no diabética. Los grupos eran un grupo de dapagliflozina, otro grupo de placebo, y ambos grupos tenían tratamiento estándar, y este era el objetivo primario: disminuir una disminución más del 50% igual en la tasa de filtrado glomerular o el inicio de alguna terapia de sustitución renal, y de igual manera muerte de causa cardiovascular, en donde pues en los resultados principales se mostró que en este estudio el grupo que tenía intervención con dapagliflozina de 10 miligramos tenía una disminución en el 39% de el objetivo compuesto primario. Esto era demasiado relevante, ¿no? El objetivo compuesto primario era una disminución sostenida o un impacto sobre la disminución sostenida de la tasa de filtrado glomerular mayor o igual al 50%, enfermedad renal terminal o muerte renal o cardiovascular. De igual manera, como les mencioné, disminuyó hasta el 29% la mortalidad por cualquier causa. Y esto se observó tanto en pacientes diabéticos como en pacientes no diabéticos. Dentro de los objetivos renales, el grupo que tenía dapagliflozina tenía una disminución en la incidencia acumulada de la presencia de estos desenlaces, y algo también importante es que mostró una disminución en la hospitalización por insuficiencia cardíaca. Este estudio es demasiado importante, ya que quedó de manifiesto que específicamente en este caso la dapagliflozina ralentiza la progresión de la enfermedad renal crónica y disminuye la mortalidad en pacientes que tienen diabetes e incluso en pacientes que no tienen diabetes. Algo importante a mencionar es que pues la tasa de filtrado glomerular observó una disminución inicial que es prácticamente atribuible a un efecto hemodinámico que puede persistir aproximadamente entre los 4 hasta los 12 meses. Y esto es importante tomar en cuenta, ya que a la larga esta tasa de filtrado glomerular pues se mantiene en mayores niveles cuando se comparó con placebo. El segundo estudio, 2 años después publicado, fue el EMPA-KIDNEY. Este estudio fue un estudio
con las mismas características en cuanto a ensayo multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, con un grupo de placebo. Aquí fueron más pacientes, más de 6.000 pacientes, que de igual manera tenían diabetes y otro grupo que no tenía diabetes, aunque el grupo que no tenía diabetes era mayor respecto al grupo de DAPA-CKD, y la duración media fue de 2 años del estudio. Los criterios de inclusión fueron similares, una tasa de filtrado glomerular entre 20 a 45 mililitros por minuto, esto independientemente de la albuminuria, y otro grupo que tenía una tasa de filtrado glomerular mayor de 45 a 90, pero sí debía de tener más de 200 miligramos de albuminuria. Aquí, como les mencioné previamente, podrían tener tratamiento estable con YECA o ARA2, y consistía la intervención en tener un grupo con empagliflozina de 10 miligramos y otro con placebo, más el tratamiento estándar. El objetivo primario fue la disminución sostenida de igual o mayor al 40% en la tasa de filtrado glomerular, el inicio de alguna terapia de sustitución renal o muerte renal y muerte cardiovascular. Y obviamente, ¿qué fue lo que se encontró? Algo que confirmó el efecto de clase de este grupo de medicamentos, ¿de acuerdo? En donde hasta el, hubo una disminución hasta en el 28% en el desenlace primario, es decir, la disminución sostenida de la tasa de filtrado glomerular, el inicio de terapia renal, la muerte de causa renal o cardiovascular. Y también se observó que existió una disminución en la hospitalización de estos pacientes, tanto de causa renal como de causa no renal. Obviamente, quedó de manifiesto nuevamente que en este caso la empagliflozina, como un inhibidor de SGLT2, pues tiene un efecto benéfico sobre la proteinuria, la progresión de la enfermedad renal, los desenlaces en cuanto a hospitalización y mortalidad de causa cardiovascular o de cualquier causa. Estos dos ensayos consolidaron a los ISGLT2 como un pilar del tratamiento de la enfermedad renal crónica. El DAPA-CKD, esto es importante tomarlo en cuenta, fue el primero en mostrar beneficio en los pacientes que no tenían diabetes, y el EMPA-KIDNEY pues confirmó y extendió esta idea. Incluso, como les mencioné en los criterios de inclusión, pues mostró un impacto sobre aquellos pacientes en donde la tasa de filtrado glomerular pues no es tan baja, ¿no? Se observó un efecto similar sobre la creatinina y la tasa de filtrado glomerular, lo cual pues explica las elevaciones iniciales de creatinina, y esto, les repito, como un fenómeno hemodinámico. Y prácticamente de acuerdo a estos estudios, pues es relevante mencionar que, primero, si nosotros iniciamos, como en este ejemplo, un inhibidor de ISGLT2 a estas tasas, pues podemos incrementar, ¿no?, la supervivencia de la función renal, disminuyendo la progresión a enfermedad renal crónica que requiera algún tratamiento dialítico. Pero como vimos por ejemplo, en el estudio de Empakiti, si nosotros lo iniciamos un ISGLT2 incluso a tasas de filtrados no tan bajas, pues este efecto se incrementa. Entonces, la evidencia nos muestra que los inhibidores de SGLT2, además de retrasar la progresión a enfermedad renal crónica, pues convendría iniciarlos incluso con tasas de filtrado glomerular no tan bajas y no con proteinurias tan altas. Algunas de las indicaciones de estos medicamentos en enfermedad renal diabética y no diabética son, en general,
algunas de estas, ¿no? Por ejemplo, en la enfermedad renal crónica de causa diabética, usualmente el inicio se recomienda cuando hay una tasa de filtrado glomerular mayor de 20 mililitros por minuto. Y de causa no diabética, pues podemos individualizar o intentar dividirlo si el paciente tiene insuficiencia cardíaca y tiene enfermedad renal crónica y o si el paciente tiene una tasa de filtrado mayor de 20 y más de 200 miligramos. Y obviamente esto va a tener un mayor grado de evidencia. Algo importante aquí que tenemos que saber es que sobre todo estamos hablando en este momento de indicación, pero si nuestros pacientes ya tenían la prescripción previa de un ISGLT2 y a lo largo del camino progresan, pues actualmente ya no se recomienda descontinuarlos. Como les mencioné, pues pareciera que ante la inhibición del sistema renina-angiotensina y después la inhibición de los ISGLT2, al momento de combinarlos, nosotros podríamos cubrir todo lo que necesitamos para disminuir la hiperfiltración, la progresión de la enfermedad renal y la albuminuria. Y esto es lo que con lo que tenemos que comenzar. Sin embargo, a pesar de esto, aún existen pacientes que progresan en su enfermedad renal crónica, que persisten con albuminuria, que tienen desenlaces cardiovasculares negativos y obviamente que necesitan tratamiento de reemplazo renal. Es por eso que surge nuevamente la necesidad de investigar qué otras herramientas podemos utilizar para disminuir la progresión de la enfermedad renal crónica, la albuminuria y a su vez estos desenlaces cardiovasculares y renales negativos. Como habíamos mencionado previamente, iniciamos con los inhibidores de los del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Caminamos después sobre los inhibidores de SGLT2 y pues regresamos en parte al inicio, ¿no? Sobre este sistema que dentro de sus efectos, pues nos lleva a un incremento en la aldosterona o una sobreactivación de los receptores mineralocorticoides. Y esto, de igual manera, ya estaba previamente estudiado sobre los efectos que puede tener desde efectos hemodinámicos, un incremento en la retención del sodio, un incremento en la presión arterial, los efectos negativos sobre la microvasculatura, la disfunción endotelial, el engrosamiento o el endurecimiento de las arterias, la promoción de esclerosis glomerular, de hipertrofia podocitaria, la hipercelularidad mesangial, la apoptosis y obviamente los efectos negativos sobre el sistema cardiovascular. Afortunadamente, eh, pues como ustedes se habrán dado cuenta, estamos viviendo una época pues de bonanza en cuanto a a las herramientas que tenemos en nefrología y específicamente en este punto, ya que pues nosotros veníamos utilizando eh, algunos antagonistas de estos receptores, sobre todo que tenían o que eran esteroideos. Y pues recientemente ya contamos con un antagonista que es no esteroideo como la finerenona, que tiene ciertas diferencias respecto a las otras, a la clásica espironolactona que hemos utilizado, tanto los nefrólogos, otros especialistas, incluyendo los cardiólogos, en donde nosotros hemos visto que la finerenona tiene una mayor selectividad por los receptores. Es decir, es más selectiva sobre estos receptores de mineralocorticoides y no tiene tanto efecto en otros puntos que incluían efectos adversos, ¿no? Como la espinolactona y la ginecomastia. De igual manera, la vida media es menor, aunque también
tiene un menor efecto sobre la presión arterial, es decir, no es su top, no va dirigido principalmente hacia allá. Entonces, con el advenimiento de este medicamento, pues se empezó a evaluar el efecto que tenía sobre pues, lo que hemos estado platicando, ¿no? Progresión de enfermedad renal, proteinuria, desenlaces cardiovasculares, hospitalizaciones, muerte y todo esto. Entonces, este estudio, que es el Fidelio que se publicó en el 2020, incluyó poco más de 5.700 pacientes, en donde había pacientes con diabetes tipo 2 y enfermedad renal crónica. Estos pacientes deberían de tener entre 25 a 75 mililitros de tasa de filtrado glomerular y una albuminuria, ya sea, o sea, moderada o severa, desde 30 hasta 5.000 miligramos por gramos. El estudio duró 2.6 años y lo que se observó es que disminuyó hasta en un 18%, 17-18%, el desenlace primario renal. ¿Cuál era el desenlace primario renal? Algo parecido a lo que hemos platicado previamente, una disminución en la tasa de filtrado glomerular en más del 40%, una progresión en enfermedad renal ya sea llamada por ellos terminal, es decir, inicio de diálisis o de alguna terapia de reemplazo renal, o una muerte de causa una muerte de causa renal. Algo importante es que se observó una disminución en el 14% de eventos cardiovasculares mayores, ¿no? O sea, incluyendo hospitalizaciones, MACE. Esto, pues, eh, fue algo pues, bastante alentador, porque no nada más teníamos pues la imagen de los inhibidores de los YKR2, sino también ya teníamos SGLT2 y ahorita parecía prometedor, ¿no? Un antagonista como finerenona. Algo que vino a contribuir un año después con este conocimiento, pues fue este estudio que fue el Figaro DKD. En el año 2021, aproximadamente 7.400 pacientes se estudiaron con unos criterios que eran similares, sobre todo en la tasa de filtrado de 25 hasta pacientes que tenían más de 25 de tasa de filtrado glomerular, pero sí una albuminuria ajustada entre 30 y 3.000 miligramos. Ellos observaron hasta aproximadamente un 12%, 12-13%, una disminución en el desenlace primario, que era pues presencia de eventos cardiovasculares mayores u hospitalización por insuficiencia cardíaca. Sin embargo, no observaron una, eh, una tendencia significativa en cuanto a la progresión renal. Por sí sola no fue significativa. No fue significativa, y esto, aunque fue una tendencia, fue algo que no reveló este estudio. Y el tercer estudio, que fue el pool, Fidelity, fue una combinación del Fidelio y de Fígaro. En total, poco más de 13.000 pacientes con diabetes mellitus tipo 2, enfermedad renal crónica, y ellos, dentro de los desenlaces, observaron una disminución aproximada en el 18% en desenlace cardiovascular compuesto, sobre todo de lo que fue significativo, una disminución en la hospitalización de causa cardiovascular y obviamente una disminución en la progresión, hasta en el 23% en la progresión renal. Es decir, la progresión renal significaba disminución en la tasa de filtrado glomerular sostenida, enfermedad renal con inicio de diálisis o muerte de causa renal. Fue consistente en todos los subgrupos y, pues, algo importante a mostrar es que estos tres estudios, pues, tomaron en cuenta estas categorías de riesgo de las cuales les platiqué en un inicio, ¿no? Es decir, pacientes que no necesariamente están en los puntitos rojos o de muy, muy alto riesgo,
ni tampoco pacientes que estaban en bajo riesgo. Entonces, en los estudios tienen muy claros los criterios de inclusión y algo muy importante es que tomen en cuenta que, sobre todo en los grupos de fenilrenona, usualmente son arriba de 25 mililitros por minuto. Entonces, pues parecía que era suficiente, ¿no? En donde pues ya tenemos inhibidores de el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ya tenemos ISGLT2 y después unos nuevos medicamentos que bloqueaban los receptores de mineralocorticoides. Pero a pesar de eso, pues hasta el 10% o un poco más de los pacientes pueden progresar, ¿no? Algunos dicen que hasta el 30% de los pacientes pueden progresar a enfermedad renal crónica a pesar de tener esos medicamentos y de pronto, pues, surge nueva información, llegan estos medicamentos que son los GLP-1, ¿no? Ya conocidos desde, sobre todo, en grupos que se dedican a investigar y tratar a la diabetes, ¿no? Que tienen que ver con el estudio del efecto incretina, pues resultó que estos medicamentos inicialmente buenos para tratar la diabetes mellitus, pues también pueden tener efectos nefroprotectores, como la reducción de la albuminuria. Obviamente esto impacta de manera benéfica en la progresión de la enfermedad renal crónica, de lo que hemos estado hablando, menor incidencia de eventos renales, pero adicionalmente un control metabólico, peso, presión arterial, los cuales, como ustedes saben, pues son factores de progresión de enfermedad renal. Desde el 2016 venían algunos estudios que mostraban una disminución en el 21% del riesgo de progresión renal y hasta en el 17% de la mortalidad cardiovascular, sobre todo en grupos de pacientes que tenían, que tenían diabetes, ¿no? Y hace un año, en el 2024, se publicó este estudio que fue el Flow Trial, en donde se compararon dos grupos. Un grupo tenía intervención con semaglutida de 1 miligramo de manera semanal y otro grupo placebo, poco más de 3.500 pacientes con tasas de filtrado glomerular entre 25 hasta 75 mililitros por minuto y una albuminuria entre 100 miligramos por gramo hasta 5.000 miligramos por gramo. Todos los pacientes tenían tratamiento con YECA o ARA2 y el seguimiento fue hasta 3.4 años. Sin embargo, pues este estudio, como ustedes saben, fue terminado previamente por un beneficio evidente. ¿Y qué fue lo que se observó? Se observó hasta un 29% en disminución de los eventos cardiovasculares mayores, ¿no? Los MACE, muerte cardiovascular, infarto del miocardio, evento cerebrovascular. También se observó una disminución del 24% en el desenlace primario, disminución sostenida de tasa de filtrado glomerular mayor o igual al 50%, enfermedad renal con diálisis, muerte de causa renal o muerte cardiovascular. Y obviamente los pacientes tenían una menor incidencia de eventos renales y hasta una disminución en el 21% de la mortalidad total. Entonces, pues fue el cuarto pilar, ¿no? Estos vino a confirmar esta información de que afortunadamente no nada más ya contábamos con los inhibidores del sistema renina-angiotensina, ni tampoco nada más con los ISGLT2, ya también tenemos finerenona y ya también tenemos los medicamentos que actúan en GLP-1, ¿no? Con todos estos efectos que hemos discutido. Sin embargo, aunque los tenemos, también es importante implementarlos. Y el problema no nada más a veces es la disponibilidad de los medicamentos, sino también el implementarlos y mantenerlos, ¿no? En este estudio que les muestro, pues hasta 270.000 pacientes de Japón, de Suecia y de Estados Unidos, sobre todo que tenían
hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, lo que se observa es que muchos de nuestros pacientes pues inician a dosis mínima, no llegan a dosis adecuada e incluso se llega a descontinuar o a retirar el medicamento. Usualmente, como eh, lo han visto previamente, uno de los eventos que hace que se retire el medicamento llega a ser la hipercalemia. En la mayoría de casos, los medicamentos que tienden a estar en más tiempo, pues son aquellos medicamentos quizás que son más fáciles de adquirir, ¿no? O que tienen menos efectos adversos, como los yecarados o dapagliflozina. Y algo importante a tomar en cuenta es que muchos medicamentos tienen dosis bajas, ¿no? Dosis bajas de medicamentos no llegan los pacientes a una dosis óptima y esto se puede traducir a los cuatro pilares de los medicamentos. Pocos medicamentos, usualmente aquellos que tienen tanto en donde el margen de dosis es única o es estrecha, tienen este gap o esta diferencia o esta brecha, ya que, por ejemplo, la dapagliflozina, pues usualmente la dosis que se inicia es la que se mantiene. Y es importante que nosotros nos concienticemos acerca de la dificultad de no nada más iniciar los cuatro pilares, sino también mantenerlos. Y algo muy importante es de iniciarlos incluso en momentos tempranos, ya que como se muestra aquí en este estudio, el efecto farmacológico tiene un impacto pues significativo en la disminución de la progresión renal. Como observamos aquí, el paciente que tiene una enfermedad renal crónica y se va solito, tiene una disminución de la tasa de filtrado glomerular más pronunciada y el inicio de alguna terapia de reemplazo renal va a ser más pronta. Sin embargo, si nosotros añadimos terapias, ¿no? Por ejemplo, inhibidores del sistema renina-angiotensina y SGLT2, pues ya vamos a observar una disminución en la progresión de la enfermedad renal. E incluso si nosotros le agregamos a estos dos medicamentos finerenona, pues todavía se prolonga más la supervivencia de la función renal. Esto es importante porque, como vemos aquí, no tenemos que esperar a eventos tardíos en donde la tasa de filtrado glomerular ya esté en el límite, en donde la albuminuria sea demasiado grande para poder impactar benéficamente con estos medicamentos. Nuestro objetivo debe ser preservar la función renal y obviamente extender el tiempo antes de que inicie alguna terapia de reemplazo renal. Y pues bueno, eso es todo. Espero que haya sido de mucha ayuda esta plática. Yo estoy a sus órdenes, les agradezco su atención y si requieren algún contacto, alguna pregunta o algún saludo, pues estas son las vías de contacto. Les agradezco mucho.